Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las máquinas pesadas. Y sí, esa duda que alguna vez te cruzó por la mente tiene más ciencia y estrategia detrás de lo que imaginas. ¿Por qué unas máquinas ruedan suavemente sobre llantas y otras se desplazan como tanques usando orugas? La clave está en el terreno, el peso, la tracción y, por supuesto, el tipo de trabajo que realiza cada máquina. Pero vayamos paso a paso. ¿Qué son las orugas? Primero, entendamos qué es una oruga. Las orugas son ese sistema de bandas de goma o acero que gira alrededor de un conjunto de ruedas, envolviendo a toda la máquina como una especie de pista móvil. Si alguna vez has visto un tanque militar, entonces ya sabes de lo que estamos hablando. Este sistema se llama técnicamente tren de rodaje de orugas. Y ahora te lanzo un dato curioso que probablemente no sabías. Las orugas fueron inspiradas por la biología. En efecto, algunos inventores de principios del siglo XX observaron cómo ciertos animales, como las serpientes y los ciempiés, distribuían su peso de forma eficiente al moverse por el terreno, y replicaron esa idea en los primeros prototipos de vehículos pesados. Increíble, ¿verdad? Las orugas ofrecen una gran ventaja. Distribuyen el peso de la máquina en una superficie mucho más amplia. Esto significa que pueden andar sobre barro, nieve, arena y terrenos inestables sin hundirse, exactamente como lo haría un animal con patas anchas. En contraste, una rueda concentra todo su peso en un punto pequeño, lo que podría hacerla inútil en terrenos blandos. ¿Y por qué entonces algunas máquinas tienen ruedas? Las máquinas con ruedas, como los cargadores frontales o los camiones de volteo, están pensadas para velocidad y maniobrabilidad. En terrenos firmes, como el concreto o el asfalto, las ruedas se desplazan con más agilidad y velocidad que las orugas. Además, son menos costosas de mantener. Un buen ejemplo: si un sitio de construcción tiene suelo compacto y caminos definidos, un cargador con ruedas puede hacer el trabajo más rápido y eficiente. Y además, puede salir del sitio de construcción y entrar en carretera sin problema, lo que sería impensable para una máquina con orugas. Un estudio de ingeniería mecánica realizado en Alemania en 2019 reveló que, a nivel energético, las máquinas con ruedas consumen entre un 15% y un 25% menos combustible que las de orugas en recorridos largos sobre suelo firme. Así que no solo es cuestión de tracción, también entra en juego la economía operativa. Entonces, ¿cuándo se usa cada una? Aquí viene el punto más fascinante. Las decisiones sobre qué tipo de máquina usar se toman basándose en evaluaciones del terreno. Los ingenieros en obra analizan si el suelo tiene barro, grava, piedra, arena o asfalto. También observan la pendiente, el acceso y la naturaleza del trabajo. ¿Es para excavar, cargar, transportar, empujar? Por ejemplo, si estás en una construcción en la ladera de una montaña o en una cantera donde hay muchos desniveles y el terreno es suelto, un bulldozer con orugas es la elección perfecta. Puede trepar terrenos inclinados sin resbalar y además empujar grandes volúmenes de tierra con estabilidad. En cambio, si estás construyendo en un terreno urbano, plano y con acceso vehicular, un cargador frontal con ruedas hará el trabajo en mucho menos tiempo y con menor desgaste. Pero espera, aquí va una de esas curiosidades que separa a los aficionados de los verdaderos nerds de las máquinas de construcción. Algunas máquinas pueden tener orugas o ruedas intercambiables dependiendo del modelo y del kit de adaptación. Sí, hay modelos híbridos o convertibles que se adaptan al terreno según las necesidades. Son más costosos, pero increíblemente versátiles. Y para cerrar esta primera parte, escúchate este dato. En excavaciones arqueológicas en Egipto, se usaron excavadoras con orugas especialmente modificadas para no dañar la arena del sitio y poder trabajar en inclinaciones imposibles. Tecnología moderna para explorar el pasado más antiguo. Ahora vamos a meternos de lleno en el rey secreto de todas las decisiones en una obra: el terreno. Porque sí, la superficie sobre la que se trabaja es la que manda. Da igual cuán moderna sea la máquina o cuán experto sea el operador. Si eliges mal el tipo de tracción, estás condenado a perder tiempo, dinero
y hasta poner en riesgo a todo el equipo. Vamos a ver esto con ejemplos reales. Empecemos con uno de los terrenos más desafiantes, el barro profundo. Barro, el enemigo silencioso. Imagínate una retroexcavadora en medio de una obra en las afueras de una ciudad, justo después de una tormenta. El terreno está saturado de agua, blando como gelatina. Si usas una máquina con ruedas aquí, lo más probable es que termine enterrada hasta el chasis. Y esto no es exageración. Se han reportado casos donde máquinas de más de 20 toneladas han quedado completamente atrapadas. ¿Por qué? Porque el peso se concentra en cada punto de contacto de las ruedas, haciendo que se hundan como si fueran tacones sobre césped. Ahora cambiamos el escenario. La misma máquina, pero esta vez con orugas. ¿Qué pasa? Se desplaza como si nada. Las orugas reparten el peso sobre una superficie mucho mayor, como si la máquina caminara con raquetas de nieve. Y esto no solo evita que se hunda, también da estabilidad para excavar sin que la estructura se tambalee. Un informe de la Construction Equipment Association destaca que las máquinas con orugas tienen un 70% menos de probabilidad de quedar atascadas en terrenos fangosos que las de ruedas. Esto es vital en zonas rurales, selvas tropicales o lugares con temporadas de lluvias intensas. Rocas, grava y pendientes empinadas. Cambiemos el terreno. Ahora estás en una cantera o en un proyecto de minería a cielo abierto. El suelo es irregular, lleno de piedras afiladas, con pendientes pronunciadas. Aquí, una máquina con ruedas estaría en serios aprietos. Las piedras pueden pinchar los neumáticos, y las pendientes requieren de un centro de gravedad bajo y tracción continua. ¿La solución? Orugas, una vez más. Este sistema es ideal para superficies rocosas e inestables, porque ofrece máxima adherencia y estabilidad lateral. Algunos bulldozers están incluso diseñados con orugas más anchas en un lado para mejorar su agarre en laderas. Pero, si el mismo trabajo se hiciera en una planta de áridos con suelos compactos, entonces las ruedas vuelven al juego. Allí, la velocidad y eficiencia pesan más que la tracción. Arena. Un terreno traicionero. Podrías pensar que la arena es suave y fácil de atravesar, pero no. La arena es engañosa. Las máquinas con ruedas suelen perder tracción y cavar huecos que las inmovilizan. Aquí es donde las orugas vuelven a brillar. Son capaces de flotar sobre la arena, distribuyendo el peso, como lo haría una tabla de snowboard sobre nieve. Por eso, las excavadoras que trabajan en el desierto o en playas están casi siempre montadas sobre orugas. Dato curioso: en Dubái, donde gran parte del terreno es arena fina, los equipos de construcción emplean máquinas con orugas incluso para proyectos urbanos. Y algunas están equipadas con sensores que detectan cambios en la densidad del suelo, para ajustar la presión de las orugas en tiempo real. Asfalto y suelos urbanos. Ahora bien, si nos movemos a entornos urbanos, el terreno cambia por completo. Hablamos de calles pavimentadas, banquetas y estructuras preexistentes. Aquí las orugas no solo serían innecesarias, sino un problema. Son más lentas, más ruidosas y pueden dañar el asfalto. En este tipo de entorno, los vehículos con ruedas ganan por goleada. Se mueven rápido, son más fáciles de maniobrar en espacios estrechos y pueden desplazarse entre diferentes sitios sin necesidad de ser transportados. Además, los operadores tienen mayor control al girar o retroceder, algo fundamental cuando hay que esquivar postes, cables o paredes. Y aquí entra otro factor interesante: el impacto ambiental y estructural del paso de la máquina. Las orugas, aunque son geniales en terrenos blandos, pueden generar una presión uniforme demasiado fuerte sobre losas de concreto o estructuras subterráneas. En ciudades antiguas, donde hay túneles, drenajes o redes eléctricas bajo el suelo, una oruga puede causar vibraciones que comprometan su integridad. Por eso, muchas veces, aunque parezca más robusta, una oruga queda descartada en favor de la rueda. Así que ya ves, el terreno no solo influye en la elección entre ruedas y orugas, la dicta. La máquina puede ser perfecta en potencia y diseño, pero si no va con el terreno, su rendimiento se desploma. Y hablando de rendimiento, en la próxima página vamos a ver cómo las tareas específicas,
como excavar, empujar, cargar o transportar, también determinan qué tipo de tracción es la ideal, porque no basta con mirar el suelo, hay que mirar lo que se hace sobre él. Ahora que ya entendemos cómo el terreno impone sus reglas sobre si usar ruedas o orugas, es hora de responder otra pregunta clave. ¿El tipo de tarea también influye? Y la respuesta es un sí rotundo. No todas las máquinas están hechas para todo tipo de trabajo. De hecho, hay una lógica técnica detrás de cada elección. La función principal de la máquina, ya sea excavar, empujar, transportar o cargar, define qué tipo de tracción se necesita. Porque, aunque el terreno pueda parecer favorable para ambos sistemas, la tarea específica marca la diferencia entre eficiencia y frustración operativa. Excavación profunda. Orugas al mando. Comencemos con una de las tareas más comunes y pesadas, la excavación profunda. Este tipo de trabajo requiere no solo fuerza, sino estabilidad extrema. Las excavadoras hidráulicas, que se utilizan para abrir zanjas profundas, cimentaciones o túneles, suelen estar montadas sobre orugas. ¿Por qué? Porque cuando el brazo hidráulico se extiende y la cuchara empieza a mover toneladas de tierra, la máquina necesita estar completamente anclada al suelo. Las orugas proporcionan ese efecto ventosa que evita vuelcos, deslizamientos o movimientos laterales. Un estudio del Instituto de Ingeniería Civil de Japón mostró que las excavadoras con orugas tienen hasta 4 veces más estabilidad lateral en comparación con las de ruedas durante trabajos en pendiente o sobre materiales sueltos. Eso no solo mejora el rendimiento, salva vidas. Dato curioso, algunas excavadoras incluso pueden girar 360 grados sobre su eje sin moverse del sitio, algo imposible con ruedas sin un sistema de dirección complejo. Carga y transporte, ruedas al frente. Pero cuando el objetivo es mover materiales de un lugar a otro, ya sea grava, arena, escombros o tierra removida, las máquinas con ruedas se vuelven las reinas de la pista. Los cargadores frontales, por ejemplo, están diseñados para recoger material del suelo y cargarlo en volquetes o mezcladoras rápidamente. En este caso, la velocidad, la agilidad y el radio de giro corto son esenciales, y eso lo consiguen con ruedas. Además, muchas veces, el trabajo no termina en la obra. Hay que recorrer distancias o entrar y salir de caminos secundarios. Las ruedas permiten esa movilidad continua, sin necesidad de usar un tráiler para mover la máquina. ¿Sabías que algunos modelos de cargadores frontales pueden alcanzar hasta 40 km por hora en terrenos planos? Para una máquina de varias toneladas, eso es como correr una maratón a toda velocidad. Empuje pesado, el reino del bulldozer. Ahora pensemos en una tarea de empuje pesado: nivelar un terreno, mover montículos de tierra, empujar escombros o despejar zonas con obstáculos. Aquí entra el bulldozer, y si alguna vez lo has visto en acción, sabes que se trata de un tanque de la construcción. Y, como buen tanque, usa orugas. El empuje genera una enorme fuerza lateral y frontal, lo que podría desestabilizar una máquina con ruedas. Las orugas aseguran que esa fuerza se transmita al suelo de forma segura, sin deslizarse, hundirse ni perder el eje. Otro plus: los bulldozers con orugas pueden pasar por encima de pequeños obstáculos, como piedras o raíces, con mucha más facilidad que los de ruedas. Son perfectos para terrenos irregulares y trabajos de demolición primaria. Compactación, ruedas al poder. Pasemos ahora a un tipo de máquina menos conocida pero crucial: los compactadores. Estas bestias son las que se encargan de comprimir el terreno, ya sea para preparar el suelo antes del asfalto o para asegurar que una base sea firme y no se hunda con el tiempo. La mayoría de los compactadores usan ruedas o rodillos metálicos lisos. La razón es simple: necesitan aplicar presión puntual y repetida sobre una superficie para eliminar espacios de aire en el suelo. Un rodillo sobre orugas no lograría el mismo efecto. Dato interesante: algunos compactadores usan neumáticos traseros inflados con diferentes presiones para lograr una compactación variable, según el tipo de suelo. Esto permite adaptar la fuerza de impacto al terreno sin cambiar de máquina. Versatilidad / especialización. Y aquí va una reflexión importante.
Mientras que las orugas suelen usarse en máquinas especializadas, como excavadoras o bulldozers, las ruedas son más comunes en equipos versátiles. Existen cargadores compactos, mini cargadores, grúas móviles y plataformas elevadoras montadas sobre ruedas, capaces de adaptarse a múltiples tareas dentro de una misma jornada laboral. En obras pequeñas o en zonas urbanas donde el espacio es limitado y las tareas cambian constantemente, esa versatilidad marca la diferencia. Así que, resumiendo, excavar profundamente, orugas; mover y cargar, ruedas; empujar con fuerza, orugas; compactar y finalizar suelos, ruedas. El tipo de tarea es como una receta. Define los ingredientes necesarios para que todo funcione sin contratiempos. Pero, aún falta algo clave en esta ecuación: el mantenimiento. Porque, aunque una máquina sea ideal para una tarea y un terreno, ¿qué tan fácil es mantenerla operativa? Hasta ahora hemos hablado de terrenos y tareas, pero hay un factor que muchas veces no se ve a simple vista, pero pesa muchísimo en las decisiones de obra: el mantenimiento. Porque la elección entre ruedas y orugas no se trata solo de rendimiento en campo, sino también de lo que sucede cuando la máquina se detiene. Y aquí se separan las verdaderas joyas de la construcción de las pesadillas presupuestarias. Sí, porque cuando una máquina falla, no solo se pierde tiempo, se pierden días de producción, se encarecen los proyectos y, en casos graves, hasta se cancelan contratos. Así que vamos a meternos de lleno en los costos ocultos y las diferencias de mantenimiento entre las máquinas con ruedas y las que usan orugas. Las ruedas. Más rápidas de cambiar, pero vulnerables. Comencemos con las ruedas. A simple vista parecen más sencillas. Solo hay que revisar la presión del neumático, el desgaste de la banda de rodadura y asegurarse de que no haya cortes ni grietas. ¿Verdad? Pues sí. Pero también no. Las ruedas, aunque tienen mantenimiento más rápido, son también más vulnerables a los daños, especialmente si trabajan en terrenos rocosos, con clavos, chatarra o materiales cortantes. Un simple pinchazo puede detener la operación entera. Y, aunque cambiar una rueda puede llevar unos 30 minutos, ese tiempo se multiplica si la máquina trabaja en lugares remotos o de difícil acceso. Además, no todas las ruedas son iguales. Existen neumáticos llenos de aire, sólidos y hasta rellenos de espuma de poliuretano para evitar pinchazos. Pero cada uno tiene su costo. Un neumático lleno de aire puede costar entre $500 y $2.000, dependiendo del tamaño. Un neumático sólido puede valer hasta el triple, pero es mucho más duradero. Y no olvidemos otro detalle: la suspensión y el sistema de dirección de las máquinas con ruedas también requiere chequeos regulares. Con el tiempo, las rótulas, los brazos de dirección y los frenos pueden desgastarse, especialmente si la máquina se usa intensamente en terrenos desiguales. Las orugas. Durabilidad a cambio de complejidad. Ahora pasamos al lado de las orugas. A primera vista parecen imbatibles, grandes, robustas, como si fueran indestructibles. Pero no te dejes engañar por su apariencia de tanque. Las orugas requieren mantenimiento especializado y más frecuente de lo que se cree. Primero, hay dos tipos principales de orugas: orugas de acero, usadas en excavadoras grandes, bulldozers y maquinaria para minería; orugas de goma, usadas en mini excavadoras, cargadores compactos y maquinaria más ligera. Las orugas de acero pueden durar entre 3.000 y 5.000 horas si se mantienen bien, pero si se trabaja en terrenos abrasivos, con piedras o escombros, ese número puede caer en picada. El mantenimiento típico incluye revisión de los eslabones y rodillos, tensión de la oruga, ni muy floja ni muy apretada, porque ambas dañan el sistema, lubricación de los componentes, sustitución de zapatas, pernos o rodillos desgastados. Y todo esto requiere tiempo, herramientas especializadas y técnicos entrenados. Dato curioso: el reemplazo completo de un tren de rodaje, el sistema entero de orugas, puede costar hasta un 20% del valor total de la máquina. Así de importante es cuidarlas. ¿Cuál es más caro a largo plazo?
Aquí viene la gran pregunta. ¿Qué sistema es más caro de mantener a largo plazo? La respuesta es: depende del uso y el entorno. En obras urbanas, donde las máquinas recorren distancias largas en terreno estable, las ruedas resultan más económicas y eficientes. En terrenos blandos, húmedos o extremos, las orugas justifican su mantenimiento, con un rendimiento que simplemente las ruedas no pueden igualar. Una comparación directa, hecha por Heavy Equipment Guide, mostró que, en condiciones normales, las máquinas con ruedas tienen un costo operativo 30% menor que las de orugas. Pero en ambientes hostiles, ese porcentaje se revierte. Tiempo fuera de operación. El enemigo silencioso. No basta con saber qué parte se cambia o cuánto cuesta. Hay que pensar en el tiempo muerto de la máquina. Cada día fuera de servicio es una pérdida directa. Las ruedas permiten reparaciones rápidas, incluso en el campo. Pero las orugas, al requerir intervención técnica, suelen quedarse días inactivas. Por eso, muchas constructoras grandes tienen equipos duplicados. Mientras una máquina se repara, otra entra en acción. Así que, en resumen, ruedas, mantenimiento más simple, más rápido y más barato, pero mayor vulnerabilidad a pinchazos y desgaste. Orugas, mantenimiento más complejo y costoso, pero mayor tracción y durabilidad en entornos difíciles. Y aún falta otro factor más: el impacto ambiental y en la infraestructura, algo que muchas veces se pasa por alto, pero que veremos en la próxima página. Porque hay ocasiones en que la elección entre ruedas y orugas no depende de lo que es mejor para la máquina, sino de lo que es mejor para el entorno que la rodea. Cuando una enorme excavadora avanza sobre un terreno virgen o una retroexcavadora maniobra sobre el asfalto recién colocado, no solo están cumpliendo su labor, también están dejando huella, literalmente. Porque una de las consideraciones más importantes al elegir entre ruedas u orugas no es la eficiencia, la velocidad o el mantenimiento, sino el impacto que estas máquinas tienen sobre el entorno y la infraestructura. Este aspecto es clave tanto para preservar el ecosistema en obras rurales o forestales, como para evitar daños costosos en calles, banquetas, túneles o estructuras subterráneas en entornos urbanos. Veamos cómo funciona este delicado equilibrio. Ruedas. Menores daños al entorno urbano, pero con limitaciones. Las máquinas con ruedas tienen una clara ventaja en zonas pavimentadas. Su menor superficie de contacto y diseño más suave permiten que circulen sin dañar el asfalto, los adoquines ni las superficies terminadas. Por eso son las favoritas en obras de mantenimiento de calles, remodelación urbana o proyectos que implican moverse por zonas transitadas. Pero esto tiene un costo. Como ya hemos visto, las ruedas ejercen mayor presión puntual sobre el suelo. Esto puede ser un problema serio si se trabaja en suelos blandos, zonas húmedas o cerca de ductos y estructuras enterradas, ya que el peso de la máquina se concentra en un punto pequeño, provocando hundimientos, grietas o colapsos. Además, cuando se trabaja en pendientes o terrenos inclinados, las ruedas ofrecen menos estabilidad, lo cual no solo pone en riesgo la operación, sino también el entorno circundante. Orugas. Amigas del terreno blando, enemigas del pavimento. Las orugas, en cambio, distribuyen el peso de la máquina sobre una mayor superficie, lo que disminuye la presión por centímetro cuadrado. Este principio básico de física hace que las orugas sean ideales para terrenos húmedos y pantanosos, zonas forestales o agrícolas, ambientes con suelos no compactados. Gracias a esto, las orugas pueden desplazarse sin dejar huellas profundas, ni compactar excesivamente el suelo, lo cual es crucial en áreas protegidas o con alto valor ecológico. Incluso hay variantes de orugas diseñadas especialmente para trabajos ambientales que reducen al mínimo la alteración del terreno. Pero hay un gran pero. En superficies duras, como hormigón o asfalto, las orugas pueden causar destrozos importantes. Sus bandas metálicas pueden rayar, desgarrar o fracturar el pavimento, mientras que su peso mal distribuido puede romper placas de concreto. Es por eso que, en ciudades, las máquinas con orugas deben transportarse en góndolas o usar tapetes especiales si deben moverse sobre calles terminadas.
Dato curioso, en algunas ciudades, como Nueva York o Tokio, hay normativas estrictas que prohíben el uso de orugas sin protección sobre el pavimento urbano. Incluso se aplican multas por cada metro dañado. Vibraciones, ruido y estabilidad. Otras formas de impacto. El impacto ambiental y estructural no se limita solo a las marcas que dejan en el suelo. Existen otros factores menos visibles, pero igual de importantes. Vibraciones. Las máquinas con orugas generan vibraciones más constantes, lo cual es bueno para la tracción, pero puede afectar estructuras subterráneas, tuberías, cimientos y edificios antiguos cercanos. Ruido. Las orugas metálicas son mucho más ruidosas al desplazarse, algo que no pasa desapercibido en zonas urbanas o cerca de hospitales, escuelas o zonas residenciales. Estabilidad. Las orugas ofrecen una plataforma más estable para trabajar en terrenos irregulares o inclinados, reduciendo el riesgo de volcamiento y, por lo tanto, de accidentes que puedan dañar el entorno. Todo esto debe ser considerado antes de introducir maquinaria en cualquier proyecto. Las constructoras responsables evalúan no solo la eficiencia del equipo, sino también su impacto colateral. Obras sensibles. Cuando el entorno manda. Hay casos donde el entorno es tan delicado que la elección de la máquina depende 100% del suelo, la vegetación y las infraestructuras presentes. En restauración de caminos rurales, por ejemplo, se prefieren orugas con baja presión para no compactar la tierra. En centros históricos o zonas con patrimonio arqueológico, las ruedas son obligatorias y a veces incluso se usan plataformas flotantes o se desmontan secciones de maquinaria para evitar vibraciones. Incluso existen máquinas híbridas, capaces de cambiar entre ruedas y orugas o usar adaptaciones especiales según el terreno. Estas tecnologías están en crecimiento y prometen reducir aún más el impacto ambiental de la maquinaria pesada. El impacto sobre el entorno no es un detalle menor. En muchos casos, puede definir el éxito o fracaso de una obra, especialmente en proyectos públicos, donde el cuidado del entorno es una obligación contractual. Y hablando de contratos, hay un factor más que inclina la balanza: el costo operativo por hora, donde se combina todo lo anterior: terreno, mantenimiento, impacto, con un concepto esencial para cualquier obra: la eficiencia económica. Llegamos al punto donde todo lo anterior se convierte en números. Porque al final del día, lo que define muchas decisiones en una obra no es solamente el tipo de terreno, la estabilidad o el impacto ambiental, sino la rentabilidad por hora de trabajo. Y en este terreno, las ruedas y las orugas compiten cara a cara en un duelo que mezcla economía, eficiencia y durabilidad. ¿Es más rentable operar una máquina con ruedas o una con orugas a pesar de su mantenimiento más complejo? La respuesta es más interesante de lo que parece. Vamos a desglosarlo por partes. Costo por hora, más allá del combustible. Cuando hablamos de costo por hora de trabajo, no estamos hablando solo del combustible. Este cálculo incluye consumo de diésel por hora, mantenimiento preventivo y correctivo, vida útil de componentes clave, neumáticos u orugas, motor, tren de rodaje, tiempo fuera de operación por fallas o revisiones, costo de traslado de la máquina entre obras, seguro, operador y, en algunos casos, el impacto sobre el terreno si eso implica multas o reparaciones. Este conjunto de factores convierte cada hora de operación en una ecuación de costos que puede variar drásticamente dependiendo del lugar y del tipo de trabajo. ¿Qué dicen los números? En un estudio realizado por Construction Equipment Magazine, comparando dos máquinas similares, una retroexcavadora sobre ruedas y otra sobre orugas, trabajando en condiciones distintas, se encontró lo siguiente. En terrenos urbanos y pavimentados, la máquina con ruedas tenía un costo operativo promedio de $65 estadounidenses por hora. La versión con orugas, trabajando en terreno rural y accidentado, elevaba su costo a $90 estadounidenses por hora. Sin embargo, en terrenos blandos, o donde las ruedas se veían obligadas a operar con menor eficiencia o a detenerse por mantenimiento, la situación se invertía. Las orugas, con mayor tracción y menos interrupciones, lograban completar el trabajo en menos tiempo,
lo que reducía su costo total por proyecto. Esto significa que una máquina más costosa por hora puede terminar siendo más rentable si reduce los tiempos totales de trabajo o evita accidentes que implican sanciones o retrasos. Velocidad versus resistencia. Las máquinas con ruedas pueden alcanzar hasta 30 km por hora en trayectos planos, lo que las hace ideales para moverse entre sitios sin necesidad de ser cargadas en góndolas o plataformas. Esto reduce tiempos muertos y costos de transporte. Las orugas, en cambio, rara vez superan los 8 a 10 km por hora, y muchas veces no pueden moverse sin causar daño al terreno o necesitar transporte externo. Esto aumenta el costo logístico, aunque se compensa en parte por su mayor rendimiento en campo y su capacidad de trabajar en condiciones extremas sin atascarse. Durabilidad, una inversión o un gasto. Otro factor clave es la durabilidad de los componentes. Un neumático promedio puede durar de 1000 a 2000 horas de trabajo, dependiendo del terreno y cuidado. En contraste, un sistema de orugas bien mantenido puede llegar a las 5000 horas, aunque el costo de reemplazo es mucho mayor. Por eso, muchas empresas calculan el llamado costo amortizado por componente, es decir, cuánto cuesta por hora el desgaste de cada parte. Ejemplo: un juego de neumáticos que cuesta $8000 y dura 1500 horas es igual a $5.33 por hora. Un tren de rodaje completo que cuesta $25.000 y dura 5000 horas es igual a $5 por hora. ¡Sorpresa! Aunque parezca más caro al inicio, el sistema de orugas puede tener un costo de desgaste por hora menor, si se lo cuida adecuadamente. El factor humano y la especialización. No hay que olvidar un elemento silencioso pero decisivo: el operador. Las máquinas con orugas requieren más experiencia y precisión para maniobrar correctamente, evitar el desgaste y distribuir bien el peso. Esto significa que el costo por hora también dependerá del salario y la disponibilidad de operadores capacitados. En cambio, las máquinas con ruedas suelen ser más intuitivas y permiten a operadores menos experimentados desempeñarse bien, lo que puede ser una ventaja en zonas donde escasea el talento técnico. Y entonces, ¿cuál conviene? La rentabilidad no es una respuesta fija, pero sí podemos decir que máquinas con ruedas son más rentables en proyectos urbanos, de acceso fácil y en los que el transporte y la velocidad importan más que la tracción. Máquinas con orugas justifican su mayor costo por hora en proyectos rurales, de alto rendimiento, suelos difíciles o donde la estabilidad y la durabilidad pesan más que la movilidad. Y eso nos lleva a un punto final, que va más allá de la técnica y la economía, porque la elección entre ruedas y orugas también define el tipo de proyecto y visión de ingeniería detrás de cada obra. En la siguiente y última página hablaremos del futuro, de cómo las nuevas tecnologías están cambiando este debate con máquinas híbridas, automatización, inteligencia artificial y más. Porque en la construcción del mañana, quizás ni ruedas ni orugas serán la única opción. Durante décadas, ruedas y orugas han sido los pilares de la movilidad en maquinaria pesada, pero el futuro ya está tocando la puerta y las nuevas tecnologías están empezando a cambiar las reglas del juego. En primer lugar, las máquinas híbridas, que combinan ruedas retráctiles con orugas, ya están en uso en obras especializadas. Estas permiten adaptarse dinámicamente al terreno, activando orugas en zonas difíciles y ruedas en tramos urbanos. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que reduce costos logísticos y el desgaste del equipo. Además, los avances en automatización e inteligencia artificial están revolucionando la forma en que operan estas máquinas. Excavadoras y tractores autónomos ya trabajan en minas y zonas agrícolas, utilizando sensores LiDAR, GPS de alta precisión y aprendizaje automático para moverse de forma más eficiente que los humanos, eligiendo automáticamente la mejor forma de desplazamiento. También vemos materiales de última generación que prometen cambiar todo. Orugas fabricadas con compuestos ligeros autorreparables, neumáticos inteligentes que se adaptan a la presión del terreno y sistemas modulares que permiten reconfigurar la máquina según el tipo de obra. Finalmente, la sostenibilidad
impulsa la transición hacia vehículos eléctricos y de hidrógeno, que exigirán diseños más ligeros, silenciosos y respetuosos con el entorno. Así que, aunque las ruedas y las orugas seguirán siendo protagonistas por mucho tiempo, el futuro apunta a una maquinaria más flexible, inteligente y versátil. No se trata de elegir entre una u otra, sino de avanzar hacia un diseño que integre lo mejor de ambas. Y algo más, el terreno está cambiando, y con él también lo hace la forma en que lo construimos.